Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a este video. Azal Kaya revela que ha solicitado ayuda psicológica para su esposo, impactante decisión en medio de una etapa difícil. En las últimas semanas, un tema ha sacudido el mundo del espectáculo en Turquía y ha captado la atención de muchas personas, especialmente mujeres que han seguido durante años las carreras de Azal Kaya y Atay Ulusoy. La querida actriz, conocida por su papel en exitosas series como Feria y Bici Mi Calle, ha hecho una revelación sorprendente sobre su vida privada, ha decidido buscar ayuda psicológica para su esposo Atay Ulusoy, actor y figura pública también muy reconocida. Todo comenzó con una aparición pública de la pareja en un evento benéfico en Estambul, donde los asistentes notaron que algo no estaba del todo bien. Aunque sonrieron para las cámaras, varios medios comenzaron a especular sobre el estado emocional de Atay, quien se mostraba más distante y callado de lo habitual. Algunos incluso mencionaron que evitaba responder preguntas directamente y delegaba todo en Azal. No fue hasta una entrevista exclusiva en un programa matutino que Azal decidió hablar. Con voz serena pero firme, declaró, a veces, incluso las personas que parecen tenerlo todo, necesitan una mano amiga. Atay está pasando por un momento complicado y como esposa, es mi deber apoyarlo. Decidimos juntos que lo mejor sería acudir a un especialista. Sus palabras causaron una mezcla de sorpresa y admiración. La actriz continuó explicando que, aunque su relación sigue siendo fuerte, los cambios en la industria del entretenimiento, la presión constante y la falta de privacidad han afectado emocionalmente a su esposo. No se trata de una crisis matrimonial, aclaró. Es una decisión madura de dos adultos que se aman y que quieren crecer juntos, incluso en los momentos difíciles. Las redes sociales se inundaron con mensajes de apoyo. Muchas mujeres, especialmente aquellas entre 40 y 65 años, se sintieron identificadas con la valentía de Azal. ¿Cuántas veces hemos tenido que ser el pilar emocional de nuestra familia sin que nadie lo note?, escribió una usuaria en Instagram. Otra comentó, ella no solo es una gran actriz, sino una mujer fuerte y consciente. El propio Atay, poco dado a declaraciones personales, publicó un breve mensaje en sus historias. Gracias por el respeto y el apoyo. Estoy trabajando en mí mismo y agradezco tener a Azal a mi lado. Esa frase bastó para calmar los rumores más oscuros. Este gesto ha abierto un debate en la opinión pública sobre la salud mental, especialmente entre los hombres en el medio artístico. Muchos especialistas han aplaudido la actitud de la pareja y consideran que puede marcar un antes y un después en la forma en que las celebridades abordan estos temas. En entrevistas posteriores, Azal ha subrayado la importancia de normalizar la terapia psicológica. No se trata de debilidad, sino de fortaleza. Es mucho más fácil fingir que todo está bien que enfrentarse a uno mismo, dijo con convicción. Su transparencia ha sido bien recibida, y muchos ya hablan de ella como un nuevo referente para las mujeres maduras que buscan un modelo de empatía, amor y resiliencia. Lo cierto es que esta historia, lejos de ser un escándalo, se ha transformado en una lección de vida para muchos. Una muestra de que incluso en el brillo de la fama, existen sombras que solo pueden disiparse con apoyo mutuo, comprensión y ayuda profesional. A raíz de esta declaración, muchos seguidores de Azal y Atay han comenzado a cuestionar la manera en que se percibe la salud mental en la sociedad actual. En un entorno tan exigente como el del entretenimiento, donde la presión constante y las expectativas externas pueden ser abrumadoras, es vital reconocer que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino un acto de valentía. Especialmente cuando se vive bajo los reflectores, donde las emociones pueden volverse un campo minado y la privacidad se convierte en un lujo. Las redes sociales, que han sido un reflejo tanto de apoyo como de crítica, se han visto inundadas de comentarios sobre el estigma que aún persiste en torno a la salud mental, sobre todo en los hombres. Muchos usuarios han destacado que, aunque Azal dio el paso de hablar abiertamente sobre la situación, la respuesta del público a menudo se centra en la imagen pública de la pareja.
sin profundizar lo suficiente en la importancia de cuidar el bienestar emocional. A lo largo de los años, tanto Asal como Atay han logrado mantener una imagen de solidez y éxito profesional. Sin embargo, como bien indicó Asal, esta fachada de perfección no está exenta de dificultades internas. Al revelar que su esposo está buscando ayuda psicológica, ella ha sacado a la luz una realidad que muchos prefieren ignorar, que incluso aquellos que parecen tenerlo todo, a menudo luchan con sus propios demonios. Este tipo de revelaciones podría haber sido recibido de manera diferente en otras circunstancias o por otras figuras públicas. Pero lo que distingue este caso es la forma en que ambos actores han manejado la situación con honestidad y madurez. Esto no solo ha fortalecido su relación, sino que también ha creado un espacio para que otros se sientan cómodos al hablar sobre sus propios problemas emocionales. Además de los mensajes de apoyo, esta revelación ha tenido un impacto significativo en el sector de la salud mental en Turquía, abriendo un diálogo sobre la importancia de la terapia y el cuidado emocional. Muchos expertos han manifestado que el acto de Asal y Atay podría ser el inicio de una nueva tendencia en la que los famosos se sientan más cómodos abordando su salud mental sin miedo al juicio público. Esto podría incluso contribuir a una mayor aceptación de la terapia en la sociedad en general. Es interesante observar que, a medida que la conversación sobre la salud mental continúa evolucionando, más y más figuras públicas están eligiendo abrirse al respecto. La decisión de Asal de compartir la situación de su esposo ha sido vista como una forma de empoderamiento, no solo para ella, sino para todas aquellas personas que se sienten invisibles o incomprendidas en sus propias luchas internas. A medida que esta historia continúa desarrollándose, la pareja ha recibido el apoyo de muchos en la industria, quienes han elogiado la forma en que han manejado la situación con discreción y respeto. Es probable que este acto de vulnerabilidad continúe siendo un tema de conversación durante mucho tiempo, no solo por la relación de Asal y Atay, sino por lo que representa en términos de salud mental y la manera en que podemos apoyar a quienes más lo necesitan. El impacto de este tipo de acciones puede trascender más allá del ámbito de la fama y afectar a personas comunes que, al igual que los actores, atraviesan periodos difíciles. Esta historia está enviando un mensaje poderoso: no estamos solos, y la ayuda está disponible para aquellos que se atreven a buscarla. Gracias por llegar hasta aquí, mis queridas seguidoras. Si este video te ha parecido interesante, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras historias más impactantes. Hasta la próxima.